Hola a todos los amantes de la geografía. ¿Alguna vez se han preguntado qué es esa cosa que siempre está debajo de nosotros? ¿No? Pues déjenme les explico. Eso es el suelo. El suelo o tierra es la parte superficial de la corteza terrestre biológicamente activa que proviene de la desintegración y alteración física o química de las rocas y de los residuos de las actividades de seres vivos que se asientan sobre él. Todos los suelos están compuestos por pequeños organismos vegetales y animales como las flores y lombrices. Materia orgánica que son los restos de los seres que alguna vez estuvieron con vida. También el suelo contiene el líquido más preciado de la naturaleza, que es el agua. Y finalmente, minerales que tienen elementos químicos requeridos por los organismos como un nutriente esencial para realizar las funciones necesarias para la vida. Ahora, para que un suelo se forme y tenga ciertas características, hay ciertos factores a la hora de su formación que definen qué tipo de suelo será. Estos factores se dividen en pasivos y activos. Empecemos explicando los pasivos. El relieve es lo que se conoce como las alteraciones que presenta la corteza terrestre. A las formas del relieve se las conoce también como accidentes geográficos. Como ejemplo tenemos esta montaña. Se preguntarán, ¿dónde estamos? Estamos en lo más profundo del suelo. Lo que estoy pisando es la roca madre, que es una roca consolidada bajo las zonas recubiertas por materiales alterados, suelos o rególitos, de la superficie de un planeta terrestre y es el horizonte basal de la estructura del suelo. Lo que está a mi lado izquierdo es un reloj que representa el tiempo, que sin más presentación es la cantidad de años que se requieren para que el suelo se forme, porque sí, la formación de un suelo tarda millones de años. Y los dos últimos son los activos, que son los siguientes. El clima es el estado más frecuente de la atmósfera de un lugar de la superficie terrestre, es decir, una descripción estadística de las condiciones meteorológicas más frecuentes de una región en cierto periodo de tiempo. Los elementos meteorológicos a tomar en cuenta son la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación. Y finalmente, la biota, que son los organismos vivos que habitan en la corteza terrestre, como los animales, las plantas y los seres humanos. Pero eso no es todo, el suelo también tiene un perfil y horizontes, y aunque esto suene demasiado tedioso, la realidad es que es muy fácil de entender. Empecemos con el perfil. El perfil de un suelo es la sección o corte vertical que describen y analizan los edafólogos, con vistas a describirlo y clasificarlo. Este suele tener 1 metro o 2 de profundidad si la roca madre o el material parental no aparece antes. Y de esta breve explicación pasemos a los horizontes. Un horizonte de suelo es una capa paralela de la superficie del suelo, cuyas características físicas, químicas y biológicas difieren de las capas superior e inferior. Los horizontes se definen en muchos casos por características físicas obvias, principalmente color y textura. Estos son 5 horizontes y a continuación explicaremos uno a uno. Empecemos de arriba hacia abajo. La capa orgánica, también conocida como capa O, es la capa en la que se produce la mayor parte de las actividades biológicas, como las excavaciones y las deyecciones de los animales, el crecimiento de las raíces de las plantas, la descomposición de la materia orgánica y las actividades agrícolas del hombre. La capa de arcilla, también conocida como capa A, está hecha de partículas muy finas que llegan a formar barro cuando están saturadas de agua. Este horizonte es pesado, no drenan ni se desecan fácilmente y contienen buenas reservas de nutrientes. Son fértiles, pero difíciles de trabajar cuando están muy secos. La capa de acumulación o capa B, formada principalmente de arena, es una capa o estrato de suelo aproximadamente paralela a la superficie del mismo, con propiedades especiales producidas durante la formación del suelo y que lo distinguen de otras capas adyacentes.
La capa no consolidada o capa C está formada por los sedimentos no consolidados, son materiales sueltos que van desde la arcilla, arenas y gravas, y se caracterizan porque el agua subterránea fluye a través de los espacios entre los granos. Y finalmente, la roca madre o capa R, de la cual ya habíamos hablado de ella anteriormente. Así que bueno, eso es todo lo que tienen que saber sobre suelos. Alto, espera. Pero eso no es todo lo que hay que saber. ¿Quién dijo eso? ¿Y tú quién eres? Ay, espérame, ya casi. Listo. Me presento. Yo soy Rodrigo, guardián de los suelos. Como el Lorax. Algo así. Mira, tu explicación de suelos está bastante bien, pero no es todo lo que hay que saber. Déjales explico, por ejemplo. ¿Sabías que dependiendo del material que esté presente en cada perfil, este puede llegar a modificar sus características del suelo, dando así a 4 tipos distintos de suelo? ¿No lo sabías? Chale. Bueno, pensé que sí, pero bueno. Déjate explico. Existen 4 tipos principales de suelo basándonos en el tamaño principal de sus sedimentos. En primer lugar tenemos los pedregosos, que contienen cantos de relativo gran tamaño como la grava, el guijarro o el adoquín, y su principal función es hacer decoraciones para el piso. En segundo lugar tenemos los arenosos, que contienen granos pequeños y son utilizados en la jardinería, pero principalmente en la construcción. En tercer lugar tenemos los suelos limosos, con un gránulo muy pequeño y son suelos bastante fértiles y muy fáciles de trabajar. En cuarto lugar tenemos los arcillosos, teniendo partículas muy pequeñas. Estos sirven para la fabricación de ladrillos, jarrones o incluso macetas. Pero también nos estamos olvidando de lo que es la clasificación del suelo, también llamada taxonomía, que toma en cuenta los parámetros anteriores y las propiedades de los mismos, junto con otros parámetros. Por ejemplo, los oxisoles, que se hallan en terrenos tropicales antiguos. O también están los histosoles, que son buenos suelos orgánicos con pocas implicaciones climáticas y que se encuentran en cualquier clima que tenga derrubios orgánicos. Y por último, tenemos los gelisoles, que son suelos jóvenes con poco desarrollo de perfil y bajas temperaturas, que estas mismas retrasan los procesos de la formación de suelos. Bueno, pues como nos podemos dar cuenta, dependiendo de las propiedades del suelo, se dan distintos tipos de suelo. Pero, ¿sabes cómo llegaron esas características ahí? O más que nada, ¿por qué los suelos cambian en cierto territorio? Bueno, pues esto se debe principalmente a los procesos exógenos. Y bueno, ¿de qué van estos procesos? Pues bueno, estos procesos ocurren en la superficie y se encargan de modificar el relieve, y dentro de estos tenemos la meteorización, la cual consiste cuando la roca se fragmenta mecánica o químicamente. Así que bueno, empezando por la meteorización mecánica, esta consiste en 4 tipos. Por gelifracción, la cual es cuando entra agua en grietas de la piedra, y esta al congelarse se expande, rompiendo así la roca. Después tenemos expansión por descompresión, la cual consiste en rocas que reciben menos presión de la que ya tenían, ocasionando que éstas se rompan. Después, por expansión térmica, que es cuando se producen cambios bruscos de temperatura, por ejemplo, el calor extremo en un desierto o las bajas temperaturas en la noche en el mismo desierto. Y por último, por actividad biológica, por ejemplo, algún árbol creciendo dentro de una roca o por actividad humana. Y por otro lado tenemos la meteorización química, la cual requiere de ciertos requisitos como que haya presencia de agua en rocas, una temperatura adecuada y en algunos casos presencia de oxígeno. Y pues bueno, y entrando en materia, dentro de este tipo de reacciones tenemos la reacción redox, la cual consiste en que el agente reductor cede electrones al medio, aumentando así su estado de oxidación, mientras que el agente oxidante recibe electrones, siendo reducido. Continuando con este tema, también tenemos las reacciones de hidrólisis, las cuales constan en la reacción de cualquier cosa con agua. Y pues como es obvio, y como cualquier cosa en ese tipo de efectos, las velocidades varían, y en la meteorización es ya sea por composición y las características de la roca o por el clima y la temperatura. Y bueno, esto ejemplifica el cómo se desgasta la roca. Pero, ¿sabes cómo se lleva de un lugar a otro? Claro está, gracias en los procesos gravitacionales y la erosión. Y bueno, pues los procesos gravitacionales son la transferencia de roca o suelo pendiente abajo por influencia de la gravedad. En estos casos varía la velocidad, tipo de movimiento, así como el material que cae.
Y bueno, pues de la misma mano va la erosión. La erosión es el transporte de materiales por acción de agentes como el viento o el agua o fricción. Así que, pues como podemos darnos cuenta, todo lo que nos rodea, hasta el mismo suelo y el relieve, tiene su porqué, tanto cómo llegó ahí hasta cómo se formó. Oh, vaya, no lo recordaba del todo. Muchas gracias, guardián de los suelos. No hay de qué. Y recuerden seguir las medidas de seguridad pertinentes ante algún fenómeno natural en caso de alguna emergencia. Hasta la próxima. Really, nigga? Bueno, mis estimados geógrafos y geógrafas, muchas gracias por su atención y esperemos que les haya gustado y hayan reforzado un poco más su conocimiento. Nos vemos en la próxima.